Hola, mi nombre es Yasmín Sánchez Pretel, soy estudiante de la Escuela Normal de Ixtlahuaca en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, y el día de hoy te voy a hablar un poco sobre lo que son los desafíos pedagógicos. Este enfoque plantea estrategias constructivistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y refuerza aquellos conocimientos, habilidades, capacidades que están relacionadas con cómo interpretan y comprenden los significados los alumnos. Esta construcción didáctica crea, por así decirlo, puentes entre la teoría y la práctica. Ahora, teniendo en cuenta la lengua y la literatura, este enfoque nos va a permitir construir una identidad lingüística dentro del estudiante. Propone alejarnos de la enseñanza tradicional del discurso, adentrándonos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje para poderlos profundizar y hacerlos más didácticos e innovadores. Este enfoque reúne aportaciones de ciencias de la educación, ciencias sociales, disciplinas lingüísticas, que nos subrayan la importancia de los aspectos pragmáticos que tienen lugar en los usos orales y escritos de la lengua, además de desarrollar el lenguaje. De igual manera, busca fortalecer las prácticas sociales del lenguaje que los estudiantes van a ocupar a lo largo de su vida y desarrollar esas capacidades para interactuar con diversos contextos sociales y culturales. Pero ahora, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? Son pautas que abarcan la producción e interpretación de los textos, ya sean orales o escritos, es decir, es todo aquello que hacemos con la lengua, tal como la lectura, la escritura, la escucha, etc. La tarea del docente es utilizar estos dos elementos ya mencionados anteriormente para lograr una óptima enseñanza de la lengua y la literatura, es decir, diseñar estrategias que permitan construir el aprendizaje del alumno en cuanto al desarrollo del lenguaje, para poder mejorar su interpretación y creación de textos orales y escritos. Para lograr esto, los docentes se verán obligados a enfrentar ciertos factores que harán más difícil la planeación y creación de estas estrategias, y a estos factores los denominamos como... Son aquellos obstáculos pedagógicos que pueden frenarnos en nuestra práctica docente, es decir, son aquellas barreras en las cuales tendremos que idear estrategias para que no impidan nuestro proceso de enseñanza. Por ejemplo, el primer desafío con el cual estaremos trabajando según la lengua oral y escrita es que pocos alumnos se interesan en este ámbito. Sabemos que los alumnos llegan al aula con un nivel de lengua aceptable, sin embargo, pocos se preocupan por el hecho de que para el ámbito profesional o académico se necesitan desarrollar competencias orales y escritas. Y bien, ahora que ya tenemos claro que es un desafío, veamos cuáles están presentes en la etapa de la planeación. Para comenzar, tengamos en cuenta nuestro desafío más grande. Gracias a la enseñanza tradicional se ha hecho que una gran cantidad de alumnos aborrezcan las tareas que necesitan de la lectura y la escritura. Es por eso que el docente debe de hallar la forma en que dejen de ver esto como una tortura académica. Para esto debemos de diseñar estrategias, como por ejemplo, buscar los top número 5 de los libros juveniles más leídos en los últimos meses y así someter a votación uno para poder reservar un día a la semana en el que pueda leer todo el grupo en general. De igual manera, a veces no se nos permite sacar tanto a los alumnos para actividades fuera del salón, y esto es porque si queremos hacerlo en algún momento de nuestra clase, debe ir plasmado en escrito. No podemos hacer alguna actividad si no justificamos esta en nuestra planeación. También tengamos en cuenta que debemos de ser muy justos y claros con el tiempo que le damos a cada actividad, tomando en cuenta los posibles contratiempos o factores que puedan surgir o detener un poco esta actividad. Por otro lado, debemos de analizar qué tipo de actividades son las que podrían parecerles interesantes y no aburridas al alumno. Para esto debemos de tomar en cuenta el contexto donde se desarrollan, la cultura escolar y los recursos con los que contamos. Por ejemplo, si en la escuela donde estoy laborando no nos permiten utilizar la cancha deportiva para hacer alguna actividad que yo ya había puesto en la planeación, podemos acomodar las butacas al lado del salón y medir el espacio con el que vamos a trabajar y llevar a cabo esta actividad. Por lo tanto, debemos de conocer a nuestros alumnos para poder diseñar actividades, saber cómo es que aprenden y también conocer los temas a profundidad para poderles explicar bien a estos alumnos. Para esta etapa debemos de tener una buena organización con el grupo y con las actividades. Es por eso que la planeación es muy importante. Una vez que ya estemos desarrollando nuestro tema, tenemos la obligación de adecuarnos a los tiempos que hemos establecido antes. Por ejemplo, el día de hoy en la clase di el tema del ensayo. Ya conocí las partes, pero me detuve demasiado en el ejercicio y en la planeación solo puse que me tardaría 15 minutos cuando me llevé media hora. No alcancé a hacer todas mis actividades y para la siguiente clase me tocaba otro tema, ahora tendré que seguir dando el ensayo. Esto provoca que mi clase se atrase y ahora tendré que seguir más estrictamente la planeación.
Por eso es que debemos de tener un plan por si es que algo falla en la planeación. Si iba a dar 2 ejemplos, ahora solo doy uno y resolvemos duda en la creación de ensayo. Por otro lado, debemos de establecer una buena convivencia con los alumnos, generar confianza y establecer un clima de trabajo favorable. En esta última etapa debemos de analizar correctamente y a profundidad los instrumentos de evaluación que vamos a ocupar. De igual manera, los criterios que estamos estableciendo en este instrumento. Por otro lado, no solo debemos de dar a conocer lo malo que tuvo el trabajo o el proyecto, sino que debemos de dar una retroalimentación de él mismo para que quede más claro hacia el alumno qué fue lo que falló. No es lo mismo decir que su ensayo tuvo 8 a decirle que tuvo muchas faltas de ortografía, que faltó coherencia, que tiene que mejorar su acentuación en ciertas palabras u oraciones. Bueno, esto fue todo de mi parte. Espero que desde mi práctica como futuro docente o como docente en formación te haya podido ayudar a ti, querido maestro o futuro docente. Espero hayas podido aprender un poco más acerca de los desafíos pedagógicos y cómo el enfoque comunicativo sociocultural ayudará a resolver estos mismos. Muchísimas gracias y hasta luego.